Hola a todas y todos. En esta primera parte del segundo módulo del curso vamos a conocer los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que actualmente constituyen un marco de referencia en este ámbito. En esta primera parte vamos a revisar muy brevemente los antecedentes, el proceso de elaboración y el contenido de este instrumento internacional. En relación con los antecedentes, cabe destacar que durante décadas la expansión global de las actividades empresariales ha puesto de manifiesto la existencia de un vacío de gobernanza empresarial a nivel internacional. Ante esta situación, los intentos de la comunidad internacional por hacer frente a esta problemática, por cubrir este vacío, se han visto históricamente condicionados por el choque de posiciones entre los estados. Mientras que los estados del sur global han reclamado la adopción de obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes para las empresas, por su parte los estados del norte global han priorizado la protección de la inversión y de la competitividad de sus empresas. Estas tensiones son las que explican el fracaso de algunos instrumentos que se han propuesto desde Naciones Unidas para regular las actividades empresariales de carácter transnacional, como es el Código de Conducta sobre Empresas Transnacionales o bien las normas sobre las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. Ante este choque de posiciones entre estados del norte global, entre estados del sur global, entre las empresas y sociedad civil, en 2005 el secretario general de las Naciones Unidas nombró un representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Este representante especial tenía un mandato específico para establecer y clarificar cuáles eran las normas y estándares existentes en el ámbito de empresas y derechos humanos. También debía identificar cuáles son las brechas en materia de protección de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Y lo más importante, era formular unas recomendaciones prácticas para avanzar en este ámbito de empresas y derechos humanos. El representante especial llevó a cabo un proceso de consulta con estados, con empresas, con sociedad civil, con personas afectadas por las actividades empresariales, y estas consultas sentaron las bases conceptuales y normativas de lo que serían los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. El representante especial en 2011 presenta al Consejo de Derechos Humanos estos principios y el Consejo de Derechos Humanos adopta en 2011 estos principios en una resolución. En este sentido, hay que señalar que los principios rectores no son un tratado internacional y por tanto no tienen carácter jurídicamente vinculante. Son más bien un instrumento contenido en una resolución del Consejo de Derechos Humanos que está destinado a aclarar y sistematizar las obligaciones internacionales de derechos humanos de los estados en el contexto de las actividades empresariales y a clarificar cuáles son las responsabilidades de las empresas en este ámbito. Este instrumento está conformado por 31 principios que se articulan en torno a 3 pilares interdependientes. El primer pilar de los principios rectores está relacionado con el deber de proteger los derechos humanos. Este pilar lo que hace es reafirmar que los estados tienen una obligación de proteger a las personas frente a los abusos de derechos humanos cometidos por agentes particulares, incluidas las empresas. Para cumplir con este deber, los estados deben adoptar medidas legislativas, regulatorias, judiciales, que garanticen y sean el respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Para implementar este deber estatal de protección, los estados deben, por tanto, en primer lugar, promulgar y aplicar leyes que exijan a las empresas el respeto de los derechos humanos. En segundo lugar, deben ejercer una supervisión o un control reforzado sobre las empresas de propiedad estatal o sobre aquellas que reciben algún cierto apoyo, financiación o beneficios públicos. Al final del día,
Estas empresas, y por la cercanía con el Estado, pues deben ser un ejemplo para otras empresas en el respeto de los derechos humanos. En tercer lugar, también corresponde a los estados proporcionar una orientación clara y específica a las empresas con el fin de prevenir abusos en contextos de alto riesgo o inestabilidad. Finalmente, los estados deben asegurar una coherencia política de modo que todas las áreas o niveles de acción gubernamental actúen de forma alineada con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las agencias encargadas de promover la inversión extranjera deben tener en cuenta también que el Estado tiene obligaciones de derechos humanos. En relación con el pilar 2 de los principios rectores, este establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. En este sentido, cabe plantearse qué es esa responsabilidad de respetar los derechos humanos. En este sentido, los principios rectores establecen que las empresas deben abstenerse de vulnerar los derechos humanos y deben hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos derivados de sus actividades. Cabe señalar que esta responsabilidad de respetar los derechos humanos no es en sí una obligación jurídica internacional directa a las empresas, sino más bien es un estándar de conducta. Los mismos principios rectores establecen que para poner en práctica esta responsabilidad de respetar los derechos humanos deben poner en marcha procesos de diligencia debida en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de esos impactos negativos. Este proceso de diligencia debida en derechos humanos implica una serie de pasos que las empresas deben cumplir. En primer lugar, deben identificar y evaluar los impactos reales o potenciales de sus actividades o de sus relaciones comerciales sobre los derechos humanos. En segundo lugar, deben integrar todas esas conclusiones, esos hallazgos de las evaluaciones en sus procesos de gestión de riesgo, en sus procesos de toma de decisiones. En tercer lugar, deben hacer un continuo seguimiento a todas estas medidas de prevención y de identificación de riesgos. Y finalmente, deben comunicar de manera transparente al exterior de la empresa cómo se abordan todos esos impactos identificados y los resultados de esas medidas adoptadas para prevenir y mitigar los impactos. Finalmente, el tercer pilar de los principios rectores parte del reconocimiento de que las víctimas de abusos corporativos pues suelen enfrentar distintas barreras y obstáculos estructurales para acceder a la justicia. Entre estas barreras y obstáculos pues nos encontramos las complejas estructuras empresariales, las profundas asimetrías de recursos entre las empresas y las personas afectadas, la misma falta de recurso por parte de los órganos encargados de la administración de justicia o incluso la corrupción o la influencia de las empresas también puede afectar el acceso a la justicia de las personas afectadas. Ante este escenario, el tercer pilar se centra en la necesidad de garantizar una reparación efectiva cuando se produzcan abusos de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Con el fin de superar todas estas barreras y estos obstáculos, los principios rectores pues, promueven el establecimiento, el fortalecimiento y la articulación de los mecanismos de reparación. Sobre todo promueve la complementariedad entre distintos mecanismos de reclamación, como pueden ser los mecanismos judiciales, los mecanismos extrajudiciales de carácter estatal y los mecanismos de reparación no estatales, que son aquellos administrados y diseñados por las propias empresas. Bien, estos serían los tres pilares de los principios rectores. Como conclusión de esta primera parte del segundo módulo, debemos señalar que los principios rectores pues, son una hoja de ruta global para reforzar esa gobernanza empresarial, para asegurar esa protección y respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. A casi 15 años de su adopción, pues los principios rectores han contribuido a la construcción de un lenguaje común, a la clarificación de las obligaciones y responsabilidades de los estados y de las empresas. Sin embargo, debemos señalar que también su implementación
continúa siendo desigual y fragmentada, y esto lleva a que el acceso también a la justicia y a la reparación de las víctimas siga siendo un reto actualmente. En el próximo video vamos a abordar cómo los principios rectores han servido de base para la adopción de leyes de diligencia debida en materia de derechos humanos y que están redefiniendo las responsabilidades de las empresas en el contexto actual. Muchísimas gracias.